Este es un programa organizado entre Maccabi Mundial, la Unión Mundial Maccabi, la Confederación Latinoamericana Maccabi, CLAM, y el JCC Global. Y es para nosotros un honor enorme desde Israel empezar a transmitir. Son las 7:07 en Israel, una linda tarde de calor ya, y desde cada uno de sus países al mediodía, en la mañana, iniciando una jornada nueva en sus casas, muchos, algunos todavía pueden salir, ya pueden salir, pero todos juntos aquí en esta plataforma que nos permite hoy en día estar conectados. Tenemos gente de un montón de países, 17 países, 40 instituciones e Israel en el centro. De la semana pasada, nosotros pudimos saber de ustedes muchas cosas, muchísimas, que las vamos a pasar al finalizar estas jornadas, pero algunas de lo elaborado en esa sesión de la semana pasada queríamos compartirlo con ustedes porque nos pareció muy importante. Hubo mucho más, pero por el tiempo compartimos estas pocas. Los jóvenes dentro de las juntas directivas deberían estar participando, ya que ellos manejan muy bien las nuevas tecnologías. Es muy importante no olvidar a nuestros adultos mayores que no tienen acceso a las tecnologías. Hay que generar y fortalecer alianzas estratégicas. Somos entre todos muy complementarios. Se preguntaban, ¿habrá que hacer una cuota diferenciada para aquellos que participen solo de manera virtual en nuestras instituciones? ¿Podremos hacer una agenda comunitaria internacional para hacer quizás festividades y eventos judaicos en conjunto? Se habló de una sede virtual en cada institución. En algún momento nos explicarán qué significa eso, pero salió entre las cosas interesantes que se dijeron. Muchísimas gracias por todos sus aportes, fueron maravillosos. Nosotros tenemos el día de hoy, continuando con el ahora de lo que está ocurriendo, una hora que aceleró procesos. Nosotros tenemos las tecnologías que ya estaban, pero empezamos a entender cómo se usan y de qué manera podemos usarlas a favor del encuentro y de acercarnos en este momento en el cual nos cuidamos, cada uno desde sus casas. Y ahora vamos a ver si después de este ahora en el que nos ubicamos, podemos volver un poco a nosotros mismos y ver por qué el tema judío es importante hoy en los JCC y por qué después del coronavirus todavía va a ser relevante. Para eso tenemos a un muy destacado ponente con nosotros hoy, el rabino Sergio Bergman, de Argentina, quien fue recientemente elegido presidente de la Unión Mundial para el Judaísmo Progresista, y es un gran honor para nosotros tenerlo. Agradezco la invitación y esta oportunidad. Realmente, de alguna forma, es volver a reunirme con la familia extendida de Maccabi Mundial, de CLAM, de los JCC y todos aquellos que nos iniciamos en la actividad comunitaria a través de la experiencia de los centros comunitarios como una escuela de formación y de motivación para el liderazgo institucional. En mi memoria y en mi historia, la Sociedad Hebraica Argentina, que fue el ámbito donde me formé, y fundamentalmente conociendo en esta red global el trabajo que todos y cada uno de ustedes viene realizando, muchos con quienes compartimos en la Argentina el desafío de la comunidad judía en toda su agenda, también a nivel global, aprovechar de reconocer y agradecer a todas las autoridades, además de Anabela Asmar, que me han invitado, a Carlos Tapiero, que siempre lo tengo presente junto con toda la dirección global de esta gran organización que hace que los centros comunitarios, los JCC, sean ámbitos no solamente de creación de vida comunitaria, sino como en esta instancia de reflexión. Me han invitado y no solo lo agradezco, bien para mí es un ejercicio de aprendizaje compartido acerca de cómo los centros comunitarios
pueden establecer en el paradigma que produce este cambio de la pandemia. No porque generalmente pensemos que la crisis del COVID-19 trae novedades, sino que cataliza y acelera cambios que ya eran incipientes a nuevas velocidades, que hace inexorable que no pensemos qué futuro va a venir. El futuro, de alguna manera, no es lo que nosotros pensamos que podemos proyectar, y más allá de la metodología de no planificar más linealmente, sino con escenarios alternativos, el futuro viene a una velocidad que estamos preparados para poder recibirlo. Llega rápido y sin aviso. Y aún todas las proyecciones que nosotros podemos tener, este futuro nos desafía a que podamos reaccionar en el presente, volver a la memoria de nuestro pasado, no para repetirla, sino para recrearla y aprenderla, y asumir que el futuro no lo esperamos, sino que lo hacemos juntos en el presente. Este futuro, en este presente, con raíz en nuestro pasado, requiere una interpretación judía, vigente, relevante y significativa para darle vida al centro comunitario, que es lo que hoy nos desafía. Por eso les propongo que en la introducción vayamos directamente al trabajo de nuestros grupos para poder hacer una reflexión y una propuesta para responder qué es lo que hace que nuestro centro comunitario sea judío y al mismo tiempo qué riesgos y qué oportunidades va a ofrecer esta crisis en esta definición. Entonces, con esta propuesta que nos hace el rabino, nosotros vamos a dividirnos en grupos nuevamente, como la semana pasada, en grupos que aleatoriamente Zoom va a decidir quiénes son. Y con estas preguntas, tómenle foto a la pantalla, por favor. ¿Qué hace que nuestro centro comunitario sea judío? ¿Qué riesgos y qué oportunidades ofrece la crisis? A esta definición vamos a discutir en pequeños grupos. Al regreso, en 15 minutos, ustedes deberán poner en el chat todo lo que ustedes hayan podido discutir y que sea de aporte para todas las instituciones aquí presentes y toda la comunidad macabea. Entonces, en este momento, nos despedimos y nos vamos a los grupos. Pongan Join Group. Esperamos que hayan tenido muy satisfactorias encuentros y muy satisfactorias conversaciones. La idea es que ahora, por favor, en un minuto escriban, mientras comenzamos con la charla del Rabino Bergman, que escriban en el chat aquellas cosas que ustedes pudieron conversar, ideas nuevas acerca del tema judío dentro de nuestras instituciones, qué oportunidades y qué amenazas trae esta situación al tema de la J en nuestro JCC. Sin más, entonces, le doy la palabra a nuestro expositor de hoy, estrella, el rabino Sergio Bergman. Gracias. Te agradezco lo de estrella, pero yo conozco tantas estrellas ya estrelladas que creo que sería mejor mantenernos todos juntos en el firmamento. Es importante, por lo menos para mí, plantear que luego de la interacción, yo tuve también el gusto de participar en un grupo muy selecto, en la discusión sobre estas preguntas, y lo que yo quisiera hacer en absoluto tiene que ver con plantear una posición o una respuesta, mucho menos una verdad, sino más bien una matriz para analizar las respuestas que ya nos dimos y buscar otras. O sea, desde este punto quiero también sobre todo ser claro, no hay ninguna duda que cada uno de nosotros tendrá una visión muy particular, tan auténtica y válida con las otras que no necesariamente van a coincidir. Eso es la riqueza del judaísmo. Pero no porque discutimos y no nos ponemos de acuerdo. Yo lo veo de manera positiva y proactiva. Nos mantenemos juntos acerca de los mismos textos tradicionales, de las mismas instituciones y creencias, de nuestras prácticas, pero las interpretamos de manera diferente. Eso hace que el judaísmo tenga una gran ventaja, que su flexibilidad y su plasticidad interpretativa, adaptable a los contextos, dejando a cada uno tranquilo en que pueda afirmar su verdad como si fuera absoluta, pero tomando los recaudos de que cada uno pueda vivir en el judaísmo y con el judaísmo como lo entienda,
pero el desafío aún mayor es dejar vivir a los demás. Esto, que es un principio, además de judío, les diría básico de convivencia y una parte de la práctica de los derechos humanos y de las garantías institucionales de nuestros países, es muy difícil a veces de asumirlo en la vida comunitaria judía. Que la diversidad no es una desventaja, es una oportunidad. Que a mayores colores y a interpretaciones que tengamos del judaísmo, en absoluto con el intento de poner ninguna de ellas por encima de otra, pero entendiendo que cada uno pueda vivir la propia como única, nos va a permitir responder a los desafíos que tenemos, que es cómo salimos a buscar a los judíos que no están en nuestras instituciones y que son la mayoría demográfica del pueblo judío. Cuando nosotros siempre hablamos de qué cantidad de judíos somos, etcétera, sin entrar a ninguna discusión, por supuesto, ni ideológica, ni política, ni religiosa, lo que llama muchas veces la atención es que nunca comparamos ese número global, cualquiera sea, con la cantidad de judíos que están institucionalizados. Y en general nuestra es por una feroz competencia para ver cuáles de las instituciones retiene la mayor cantidad de judíos que están institucionalizados, cuando el verdadero desafío es cómo salimos a buscar a los que no están. Y desde ese punto de vista que yo quiero plantearles cómo analizar la pregunta sin dar una respuesta, orientado a ese desafío. El desafío para mí no está orientado en ver cómo nos ponemos de acuerdo los que ya estamos, sino cómo asumimos el desafío de salir a buscar a quienes no participan. Yo utilizo 3 referencias, que las podemos ampliar en otro momento, pero quiero ser claro que ninguna de las ideas que les voy a proponer es originalmente mía, sino justamente es una elaboración que hago sobre 3 corrientes de pensamiento. Una clásica que hace a los JCC, que es el concepto de Mordechai Kaplan, que plantea la definición de que el judaísmo es una civilización religiosa amplia que contiene a todos, pero no permite que uno sea el todo. Es decir, el modelo por el cual la civilización cultural religiosa judía genera en el artefacto, en el diseño del JCC, una casa judía amplia, diversa en opciones, que enseña en su propia práctica, y ahí empiezo a contestar, el judaísmo no es solo una religión. La incluye y la religión judía nos define, pero no es lo único que nos puede contener. Y eso no estoy diciendo si es bueno o es malo, es un fact, es un hecho. La gran cantidad relativa demográfica de judíos que se sienten judíos y no lo hacen a través de una práctica religiosa, esa mayoría merece no solamente un respeto, sino que la contengamos. Eso no quita que no tomen. Estamos hablando de cómo viven, no de lo que consumen, no de lo que utilizan. Porque el judaísmo justamente no es un credo, el judaísmo no es un dogma, el judaísmo no es una teología. Tiene un credo, tiene dogmas, tiene ideologías. Pero el paradigma con que lo vamos a definir tiene que ser mucho más amplio que cualquiera de sus partes. Si decimos que judaísmo es solo religión, nos queda mucho judaísmo afuera. Si decimos que judaísmo es un sentimiento y cada uno lo define, en definitiva no decimos nada. Entonces, ¿cuál podría ser un paradigma que nos permita contener a todas las partes y darles una cabida? Mordechai Kaplan lo planteó. Fue el fundador de alguna manera con esta idea del reconstruccionismo de una vida judía holística e integral y el diseño del centro comunitario judío como un ámbito donde volvemos a recrear múltiples opciones, diferentes formas de plantear, lejos del reduccionismo peligroso de reducirlo a una raza o a la sangre. Otra referencia que quiero tomar, no me voy a extender, es para mí, que es un tema más personal, quien fue de alguna manera mi mentor en la importancia que el centro comunitario tenía para el diseño de una vida judía comprometida con todos los aspectos del judaísmo, más allá de lo gregario, de estar todos juntos en un edificio, es Alberto Senderey, quien de alguna manera trabajó
en el punto central que tiene un centro comunitario, un JCC, que no son ni sus paredes ni sus servicios, sino sus recursos humanos. Sin formación de nuestros recursos humanos estratégicos, que son nuestros dirigentes, sin hacer diferencia entre voluntarios y profesionales, no hay ninguna posibilidad de desarrollar el JCC como un centro comunitario judío. Esto es tan importante porque justamente ese liderazgo formado, preparado, en el que se invierte, transforma el paradigma por el cual un centro comunitario no va a ser judío porque vengan judíos, sino porque genere prácticas para todos aquellos que participen, que le den sentido a una identidad judía que se construye, no que es una etiqueta de adjetivo, sino que es un verbo sustantivo de lo que se practica. No es una denominación de origen, es un compromiso existencial para que el judaísmo tenga un sentido de futuro. En absoluto estoy planteando de que no tiene importancia el origen, todo lo contrario. Pero aquí hay una sinergia entre quienes somos judíos porque nacimos de un vientre judío, que es un requisito necesario para una definición, pero no va a ser suficiente. Porque si fuera suficiente solo nacer, reducimos la categoría al origen étnico y racial. Pero sobre ese requisito que es necesario, pero no suficiente, todos terminaremos siendo en algún punto judíos por elección. Y cuando hablo de judíos por elección, no estoy hablando de conversiones al judaísmo y no voy a entrar en ninguna discusión alágica. Estoy diciendo de que nacidos o integrados, todos debemos definir cuál es nuestro judaísmo por elección, qué elegimos nosotros, de la gran diversidad de opciones, de prácticas judías, de las múltiples capacidades de identificarnos con el judaísmo, con diferentes paradigmas que construyan nuestra identidad, todos debemos asumir un compromiso. Como Bnei Brit, como hijos de un pacto libre, creativo, responsable, autoexportante y sustentable, pero con claridad. ¿Qué me comprometo y qué elijo yo hacer de mi judaísmo un judaísmo activo por elección? Tercer factor o referente es Rafael Ramírez, quien en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, desarrolla la planificación por escenarios futuros. Entiendo que muchos de ustedes también lo utilizan, y que justamente plantea que la incertidumbre, la volatilidad, la imprevisibilidad del mundo moderno no permite más la planificación lineal curricular. Cuando digo curricular no me refiero a la educación, sino curricular que plantee una línea en el tiempo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a planificar mi centro comunitario en los próximos 5 años, la pregunta es ¿cuántos escenarios? Porque no puedo pretender en 5 años planificar uno. Y cuando uno dice planificar escenarios alternativos y simultáneos, no plantea el plan A, el plan B, el plan C, porque falló el plan A, porque falló el plan B. No. Son igualmente válidos y jerárquicos. Todos son plan A, pero hay una A, un B, un C, un D, que son todos A. Porque voy a tener que tener la plasticidad y la velocidad de reacción para tenerlos previstos como alternativos. Por eso es tan importante que la planificación sea una planificación proactiva y estratégica y no reactiva y coyuntural. Bien, ahora, como recién planteaban, las 3 letras que definen nuestra organización. ¿En qué es judío el centro comunitario? Lo acabamos de desplegar bajo la acepción de una civilización cultural. Lo voy a hacer más fácil todavía. ¿Queremos usar un paradigma para entender el judaísmo? Yo les propongo lo siguiente: no usemos el de la religión, no porque no sirva, sino porque es insuficiente. Aplicarle al judaísmo el modelo de religión es una decisión del exterior, de la sociedad, del paradigma cristiano y occidental, que define identidades por categoría religiosa. No es una definición judía. Es más, no hay término de judaísmo como religión. Porque cuando nosotros decimos emuná, que no es lo mismo que dat, es el judío que es fiel, pero es fiel a su judaísmo. Entonces, justamente esa fidelidad tiene que ver con el pacto, pero tiene que ver con la posibilidad de que es más fácil comparar al judaísmo
con los mayas y con los aztecas como civilizaciones que compararlo con el cristianismo y con el islam. Es más, en este sentido nos parecemos más a los musulmanes que a los cristianos, porque los musulmanes son civilizaciones culturales, mientras los cristianos son hijos de un dogma por el bautismo en el que se inaugura el alma en una creencia en el dogma de Cristo, y no serían cristianos. Me voy a dedicar ahora al cristianismo, pero me parece importante entender que cuando nosotros hablamos de judaísmo como religión, lo tenemos que poner en un sistema comparativo de las religiones occidentales monoteístas como las orientales. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el judaísmo se queda chico, no entra en ese paradigma que además nos impuso la sociedad a nosotros y no nosotros se lo ofrecimos a la sociedad. Lo mismo que las denominaciones. Las denominaciones en el judaísmo religioso son de la sociedad general y no del judaísmo. Y son todas modernas, porque no tienen más de 200 años. O sea, si somos un pueblo que tiene 3.500, los términos ortodoxo, conservador, reformista, secular, el que quieran ponerle, busquen sus orígenes, no están en la Torá y no llegaron con Moshe. Surgen de la sociedad cuando nos invita a participar. Y surge de modelos que nosotros tomamos de otras religiones y no de la propia. Segundo concepto de Unity, comunidad, centro comunitario. ¿Qué es comunidad? Y en este punto quiero plantear que nuestro trabajo para la identidad de lo que hace a un centro comunitario judío es justamente este principio, de construcción comunitaria. Nosotros somos community builders. Nosotros no somos comunidad porque somos congregación. No somos comunidad porque nos juntamos. Somos comunidad porque construimos prácticas compartidas entre todos nosotros que nos dan sentido a cada uno y entre todos a desplegar una identidad judía, que como toda identidad es potencial. O sea, que seamos judíos está por verse por lo que hagamos, por cómo lo hagamos, con lo que nos comprometamos, sin esperar justamente, como uno de los grandes pensadores del judaísmo secular, que planteaba que toda la definición de judío es inútil que la hagas vos porque la va a hacer el afuera. Y que las expresiones más claras y contundentes donde el judaísmo se identifican con su identidad es cuando lo discriminan y lo persiguen. Y la identidad es tóxica y negativa cuando se define por lo que no es. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno dice que lo más importante que tiene el judaísmo es que no nos asimilemos. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es que afirmemos quiénes somos, por qué somos y para qué estamos. Y no solamente para nosotros, sino para los otros, para el mundo también, porque además no es una idea liberal, es una idea de los profetas de Israel. Que nosotros tenemos una misión. Que cuando nosotros decimos que mitzion tetzé Torah, no estamos hablando solo que sacamos la Torah del Aarón HaKodesh o que el sionismo es justamente lo que va a traer la verdad de los judíos universal para que los pueblos sean redimidos, que solo tienen alma los judíos. En absoluto. Mitzion tetzé Torah es Startup Nation, es llevar tecnología, llevar innovación, llevar la luz, el esfuerzo que el judaísmo siempre puso al estudio, al progreso, al desarrollo, al bien común. Por lo tanto, esta idea de que somos constructores comunitarios en prácticas judías que den sentido a nosotros, también nos compromete a la continuidad. O sea, una práctica de la construcción comunitaria es que no lo hacemos solo por nosotros en memoria de nuestros padres y antepasados, biográficos o históricos, sino que lo hacemos por nuestros hijos, por los jóvenes y el futuro. Pero si lo hacemos por ellos, si construimos comunidad en el centro comunitario judío para ellos, les deberemos dar la libertad y la responsabilidad que ellos también definan cuáles serán sus prácticas judías. Nuestros hijos no son nuestro mandato, ni terminan siendo lo que nosotros queremos que sean. Nuestros hijos son hijos de la vida y son hijos de las responsabilidades que asumirán con las decisiones que tomarán, educados y formados por nosotros, nunca por lo que les decimos, sino por lo que hacemos. Los valores y las prácticas no se enseñan predicando, sino actuando. Pero tenemos que darle libertad a nuestros hijos, no son nuestra posesión. Por lo tanto, es probable que el judaísmo de ellos no necesariamente sea el nuestro.
Pero lo que les vamos a pedir es que sean responsables en conocer nuestras fuentes. Que amen su identidad judía, no como un privilegio, sino como una responsabilidad. Que se vean continuadores creativos de agregarle valor y nuevas formas a esa identidad, y que la fidelidad no tiene que ver con repetir lo que hacemos nosotros, sino de honrarnos como padres porque son capaces de ese legado para que, Dios mediante, cuando ellos tengan sus hijos, sean por sus hijos también criticados. Que sus hijos también se rebelen como ellos se rebelan con nosotros por lo que ellos les proponen, porque eso es justamente ser hijos. Hijos del pacto, que no es cumplirlo solo literalmente, sino recrearlo. Hijos de nuestros padres, que es honrarlos sin repetirlos. Hay 3 dimensiones de lo que llamamos comunidad, para que el centro comunitario tenga la potencia de ser siempre un centro comunitario judío. Yo las defino en 3 círculos concéntricos, que definen claramente las estrategias. No me voy a extender, pero les diría que a la pregunta ¿qué nuevos desafíos nos trae la pandemia, el mundo que viene?, que yo ya les contesto. No hay nada nuevo, ya estaba todo, simplemente se aceleró. No vamos a ver nada sino aquello que no quisimos ver. No va a pasar nada salvo el hito histórico de que es la primera vez que el planeta todo y la humanidad toda está atravesada sincrónicamente, al mismo tiempo por una crisis, a través de la globalidad que las redes y la tecnología proveen. Porque si no estuviéramos conectados a Internet endovenoso 24 horas por los 7 días de la semana, incluido ahora Shabbat, cualquiera sea la denominación, incluido ahora Shabbat, no nos hubiera pasado la sincronía y la simultaneidad, además de los vuelos y el pasaje, de pandemias y pestes que la humanidad ya tuvo y fueron muchísimo, muchísimo más graves que esta. Pero lo que nunca sucedió es estar todo el planeta y la familia humana atravesada al mismo tiempo y en simultaneidad por el único factor que es el que hoy nos inmoviliza, que es el miedo. Uno dice, no, es por la precaución, es por la salud. No, no. Acá el único factor que hay que atender es el efecto que tiene el miedo sobre las libertades individuales, sobre las sociedades y el peligro que este miedo tiene para la manipulación autoritaria y demagógica de los gobiernos aún siendo democráticos. Pero eso es, si quieren, para una discusión de otro tenor. Vuelvo a lo anterior y les planteo. El desafío que nosotros tenemos es que un centro comunitario construye comunidad, por lo menos en 3 dimensiones. Una es comunidad de servicios. ¿Qué es comunidad de servicios? Lo que mi centro comunitario ofrece. Yo te ofrezco servicios y por lo tanto voy a tener una comunidad de servicios que en el mercado se llaman clientes. O sea, está bien, el centro comunitario tiene clientes. O sea, tiene socios que se asocian porque quieren un servicio. Eso no está ni bien ni está mal. Es un hecho que tenemos que aprovechar. ¿Cuál es el trabajo de liderazgo judío en el centro comunitario? Entender que quien viene a consumir el servicio es una oportunidad para moverlo del primer círculo externo, vino por un servicio, a un segundo círculo interno que es comunidad de formación, de estudio o de transformación. Es lo que se llama Keilah Lomedet, es decir, tener a mis usuarios en un proceso de transformación educativa, y aquí no hay herramienta más potente que la educación no formal. La educación no formal es la herramienta más potente que tenemos los centros comunitarios para transformar un usuario en un voluntario, un joven que viene al club en un futuro líder o Madrid, en aquel que vino por una actividad que quizás era deportiva, sumarse a una cultural, aquel que vino a sentirse judío porque está entre judíos, reconocer su raíz y querer estudiarla, etcétera. No me quiero extender, pero ustedes me entienden en el sentido de cómo pasar del usuario que consume un servicio a el sujeto que es educado por la comunidad del centro comunitario. Y hay un tercer círculo más pequeño, más íntimo, que es lo que yo llamo comunidad de vida. Comunidad de vida significa aquel que ya dejó de ser solo un usuario, aunque siga usando el centro comunitario y sigue siendo un cliente porque es socio, que ya no solamente está en un proceso formativo y educativo, sino que asumió máximas responsabilidades, no solo para liderar a otros en este círculo
donde nosotros hacemos del trabajo centrípeto, de atraerlo hacia mayor nivel de compromiso, sino que no podría vivir su vida judía si no es en el centro comunitario. Pero no porque va a jugar al básquet, y no porque está tomando un curso, sino porque ya su identidad judía es tal que eso se transformó en su casa, eso se transformó en su familia extendida. El centro comunitario es el lugar donde él holísticamente vive, respira, transpira e inspira judaísmo. El último concepto es center, o sea, el centro. Y aquí termino planteándoles que esta palabra es muy importante, por dos motivos. Primero, porque nosotros tenemos que hacer que las dos primeras palabras, que es judío y comunitario, hagan centro en nuestras vidas, estén en nuestro centro. No es cualquier palabra centro, ¿eh? Y para estar en el centro hay que estar equilibrado. Para estar en el centro, además de meditar, que lo recomiendo, que es la manera más universal de volver sobre uno mismo, estar en el centro es no desviarnos de nuestra misión, no perder nuestra visión y volver al eje a pesar de las coyunturas cambiantes. No desnaturalizar el sentido de por qué somos una comunidad en construcción permanente y por qué somos judíos en las prácticas que compartimos y sostenemos libres y creativamente. Aquí el concepto de centro debe ahora traducirse en un término judío, que es Bait. O sea, si lo tengo que llamar al centro comunitario, al JCC, ¿cómo lo llamo en judío en vez de en americano? O en los términos iniciales de Kaplan. ¿Cómo lo llamo? Voy a decir, bueno, Merkaz Keilatí. No, discúlpenme mi disrupción, no le quiero cambiar para nada las denominaciones, pero sí quiero hacer una reflexión. El término correcto es Bait. ¿Por qué el término correcto es Bait? Porque si realmente somos una comunidad judía, y cuando digo comunidad judía quiero que me entiendan bien más allá del antecedente peligroso que hay en mí, que soy rabino, ¿sí? Quiero explicarme que como rabino no soy o sea un docente, un maestro. Porque los rabinos ya hace mucho tiempo dejamos de ser sacerdotes y no tenemos ningún otro estatus en la comunidad judía que no sea ser maestros. Si quieren eso, para otra conversación. Pero volviendo aquí les quiero decir, si nosotros planteamos que somos una comunidad en construcción por nuestras prácticas y que su contenido es esencialmente judío, con la flexibilidad y plasticidad de un modelo de civilización y de cultura judía que incluye la práctica religiosa y sus creencias e instituciones. El término más concreto y más correcto para nuestro proyecto en qué judío nuestro centro comunitario y cómo vamos a enfrentar los desafíos del futuro es Beit. ¿Por qué? Porque nosotros somos, por un lado, un Beit Knesset. Ah, decís, claro, una sinagoga. No. Beit Knesset es casa de asamblea y de... Es el lugar donde nos reunimos. Es el lugar donde nos encontramos. Es el lugar donde construimos tejido social de sentido. Y eso se llama Beit Knesset. Pero también, claro, como en muchos casos de ustedes, es Beit Filá, es la casa de oración. Claro, es una práctica judía necesaria. Las festividades, la oración, la tfilá. También esa tfilá puede ser recreada. Puede ser hasta secular la tfilá. Porque la tfilá no tiene que ver con la ritualidad. La tfilá tiene que ver con la introspección, el reconocimiento, el agradecimiento de las bendiciones de la vida. Por lo tanto, no tenés que ser un judío practicante y religioso para ser agradecido, reconocido con la fórmula que quieras utilizar. Lo mismo que la Torá, la tengo que leer. Entonces mi casa, mi centro también es Beit Midrash. Mi centro comunitario judío es casa de estudio. Porque puede ser también Beit Sefer, si puedo tener una escuela. Y ese Beit Sefer puede ser escuela formal o escuela no formal. Puede ser un Beit Sefer de Madrijim o de Talmidim, un Beit Sefer de Askanim. Pero mi centro es Sefer, porque el libro ocupa un lugar. Porque nosotros no somos el pueblo del libro, sino el pueblo de la memoria representado en un libro. Por eso es tan importante el valor y la práctica del estudio, y por eso decimos Talmud Torah Keneged Kulam, Torah en el sentido, por supuesto, más amplio. También somos Beitam, somos una casa para el pueblo.
es decir, una casa con puertas abiertas a la sociedad, donde no podemos discriminar quién viene a casa. Y eso no nos va a hacer perder la identidad, todo lo contrario. Ese es nuestro compromiso. Leafitz Torah Berrabim. No dice Leafitz Torah Yehudim. No, Berrabim. Nosotros tenemos que Leafitz Torah, tenemos que irradiar en un comunitario que está abierto a la sociedad, donde no tenemos temor de integrarnos a la sociedad porque no nos vamos a asimilar, porque no estamos dispuestos a comprar la mutua exclusión, que para que no haya asimilación, lo único que hay es autosegregación. Para que no haya asimilación, si querés, autosegregate, pero también podés integrarte con tu raíz, identidad judía clara, a una sociedad que te da un lugar, porque ya te lo dio en el derecho constitucional de ser ciudadano. Si vos sos ciudadano de una sociedad, como judío estás obligado a contribuir y a participar, y no solo en la agenda judía, sino en la agenda universal de tu sociedad. Si encima te podés elevar, y ese am es judío porque hiciste aliá, no hay mejor contribución si tu am todo es judío, que estando en Israel te haga las mismas preguntas por los que no son judíos, que es el desafío que tiene Israel para ser judía, que no tiene que ver con el Israel que es, sino con el Israel que tiene que devenir y el sionismo que se tiene que completar. ¿Cómo vamos a respetar a las minorías? ¿En qué contenido judío está plantada la identidad israelí? Son todas palabras y preguntas abiertas en toda sociedad sin exclusión. Por eso termino comentándoles que dado que el futuro ni lo podemos planificar, ni es lo que va a venir, sino que ya vino. Justamente Ramírez de la Universidad de Oxford dice, el futuro es un tren a alta velocidad que viene hacia nosotros. Se los digo en porteño. El futuro te va a llevar puesto. El futuro no te va a avisar. El futuro no va a ser lo que vos vas a planificar. El futuro viene hacia vos. Entonces la pregunta correcta en este paradigma es preguntarnos qué impacto va a tener ese futuro. No es lo mismo preguntar sobre el futuro que preguntar sobre el impacto del futuro. A nosotros nos debe preocupar el impacto que el futuro va a tener. Y ser menos especulativos en profecías que queremos que sean autocumplidas, en diseñar futuro, en predecir futuro, en anticipar futuro. No, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como líderes comunitarios es evaluar el impacto del futuro y qué estrategias vamos a tener. Aquí resumo y les planteo, tenemos dos opciones. O somos sobrevivientes al impacto del futuro o somos resilientes. El concepto de resiliencia es crítica a la identidad judía. Nosotros somos un pueblo resiliente. No queremos ser un pueblo de sobrevivientes. Sobrevivientes tenemos y los honramos en todos aquellos que viven como sobrevivientes de la Shoah. Y hay muchas tragedias en el pueblo judío donde tenemos sobrevivientes, pero el espíritu judío no es de sobrevida, es de resiliencia. El espíritu judío es de esperanza. Lo abdatik pateinu, cantamos en el Atikva. Nunca nuestra esperanza estará perdida. Y ser seres resilientes con esperanza nunca es quedarnos en espera. Ni siquiera para el Mashiach nos quedamos en espera. Porque cuando decimos que tenemos fe completa en la llegada del Mashiach, no nos sentamos a esperar que venga. Hacemos Tikkun Olam, cumplimos con las mitzvot, enseñamos Torah, salimos al mundo para acercarlo. De la misma manera tenemos que hacer con este desafío, de la resiliencia judía como una identidad orgullosa que portamos y como una práctica noble que sostenemos, para que esa resiliencia nos permita transitar y trascender el futuro y asegurarles a nuestros hijos y a las próximas generaciones, el Edor Vador, que ese futuro será para ellos un mejor presente. Quedo a disposición de las preguntas, no me quiero extender porque he pasado el tiempo que me habían asignado y les agradezco la oportunidad de haberme escuchado. Muchísimas gracias, Rab. Excelente su exposición. Vamos a hacer ahora algo un poco diferente. Le vamos a dar la palabra a tres de nuestros compañeros que están aquí hoy de tres países diferentes, de tres instituciones o comunidades muy diferentes.
En primer lugar, Gaby Milewski, de Hebraica San Pablo, que es la institución, el JCC más grande del mundo, así es conocido, y que nos diga cuál es su visión de este tema de lo judaico No te dentro de una escucho. institución tan grande. A ver. Hola, hola. Gaby, ¿estás? Sí, Ok. sí, ok. Bueno, en Bien, primer lugar agradezco ahí la invitación. ¿Se escucha, sí? se escucha. Ok. Bueno, me toca un poco difícil por dos motivos. Primero, porque tengo que ser muy rápido y sintético, que me dieron 5 minutos. Y segundo, principalmente, porque es hablar después de Sergio. Entonces, a quien un abrazo y un lindo reencuentro, Sergio, y felicitaciones por la exposición. Rápidamente quería puntualizar lo siguiente. Me parece que uno de los grandes desafíos aquí está es cómo ser relevantes en el mundo que nos toca. Ese es el gran desafío, ser relevantes. En ese sentido, cuando Harari menciona, entre otras cosas, Yuval Harari habla de la dictadura de los algoritmos, me parece importante en que entendamos y que internalicemos nosotros centros comunitarios, macabeos, clubes, etcétera. Nosotros ejercitamos permanentemente el encuentro y el reencuentro. Y este es un valor a tenerlo en cuenta. Nosotros somos Byte, como lo señaló Sergio, que concuerdo plenamente, pero en ese Byte, en esta casa, que dicho de paso, Hebraica San Pablo, para dar un ejemplo, cuando fuimos a la virtualidad, lo primero que hicimos es llamar nuestra virtualidad, la plataforma que creamos es de Byte, o sea, de Hebraica en Casa. Y en ese sentido es justamente para poder darle contenido y mantener la conexión como valor. Por tanto, le sumaría a esta era de si es dictadura o no lo veremos, pero de los algoritmos, que hay que cultivar el abrazo. Y me parece que cultivar el abrazo es un punto esencial en los centros comunitarios y es un valor agregado y un valor fundamental que nosotros sí ejercitamos. Nosotros estamos acostumbrados a apostar a la educación desde ya, y la educación no formal por excelencia. En mi opinión, me quedo en la complementación de la Torá, la imaginación. No hay estudio, no hay contenido suficiente si no ejercitamos también la imaginación. Y en este sentido, lo recuerdo también a Einstein, cuando dice que imaginación es más importante que conocimiento. Yo no sé si es más importante, creo, pero lo dejo ahí también como un pensamiento, una reflexión. Hay momentos donde se complementan mutuamente y es un imperativo tener imaginación para diseñar nuevos escenarios, especialmente lo que nos toca vivir hoy con el COVID. Me parece rápidamente que es importante también señalar que entre los valores que tenemos nuestras instituciones, siendo centro, me permito aquí, Sergio, agregar o complementar algo, es que me parece importante ser centro, que seamos el centro, pero que no nos pensemos que somos el centro de todo. O sea, una cosa es tornar centro, digamos, nuestras instituciones, pero no ser tan, a veces el riesgo es la autorreferencia en donde pensamos que pasamos a ser centro de todo, y esta sí a veces tenemos un riesgo de cierta arrogancia en la actitud frente a la sociedad mayor, que necesita de nosotros justamente la contribución, como bien lo señalaste. Me parece importante mantener y preservar, frente a la pregunta ¿qué preservamos, qué no preservamos? Uno de los aspectos que preservaría es lo importante que es que facilitemos el cruzamiento de las clases sociales que se dan en nuestra comunidad dentro de los clubes. Esta es una gran oportunidad y debemos preservarla. En nuestros centros comunitarios se casan de manera endogámica y se casan también a lo que habitualmente llamamos casamientos mixtos, y me parece un imperativo cada vez incluirlo más y entender la diversidad como fue planteada acá como parte de nuestra misión también en todo sentido y en toda su amplitud, y no en todo su aspecto restrictivo, sino al contrario, bien amplio. Y este espacio que muchas veces es neutro nosotros, y cuando me refiero a neutro, me refiero también a las vertientes religiosas, sea conservadoras, sea reformistas, en fin, etcétera. Justamente estos espacios neutros no significa que no tenemos identidad, y sí significa que tenemos identidades propias que la vamos construyendo a lo largo de los años.
Los casamientos mixtos que últimamente se trata en varios lugares, por lo que yo tengo conocimiento y veo, me parece fundamental tener claridad y tener actitud, y no solamente discursivo. Para terminar, por el tiempo que me dieron, la verdad que es muy corto, pero quería insistir en uno de los puntos que es, judaísmo no es café instantáneo. No tenemos cómo hacer un judaísmo de manera instantánea. Acá hay una construcción, y bien lo señaló también Sergio en esto, acá hay una construcción milenar y también me parece fundamental pensar más en futuro, entendiendo que el futuro llegó. Y aquí tal vez algunos extremos se tocan, me permito aquí señalar algo más. Los griegos de la antigüedad ya hablaban del devenir, y en ese devenir, cuando mencionaste recién la resiliencia como una actitud fundamental y no ser apenas sobreviviente, bueno, justamente yo digo lo siguiente, es cuando hay un devenir, tenemos elección acá para hacer. O somos obstáculos, obstaculizamos, o somos facilitadores del devenir. Y en ese sentido, me parece que nosotros, en los clubes donde estamos, somos o tratamos de ser, prefiero decirlo de esta manera, ser facilitadores de un devenir en donde el estudio es fundamental, pero insisto, el encuentro se suma porque es un arte. El arte del encuentro y del reencuentro. Termino apenas citando un poeta portugués, me permito también, que probablemente lo conocen muchos de ustedes, que es João Pessoa, en Brasil obviamente muy conocido y renombrado, que decía lo siguiente, lo estoy traduciendo porque me toca hablarlo en castellano acá ahora, que decía justamente que hay un tiempo donde tenemos que abandonar las ropas usadas, porque ya tomaron forma del propio cuerpo. Y los mismos caminos también, porque nos llevan a los mismos lugares. Es tiempo de travesía, es tiempo de tener la osadía de realizarla. Y si no, vamos a quedar al margen de nosotros mismos. Entonces espero que con este COVID que nos tocó lamentablemente vivir todos nosotros, y al cual deseo salud principalmente a todos, tengamos la visión de entender las oportunidades que se crean aquí, de ciertos cambios que debemos actuarlos, especialmente actuarlos. Gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Quiero darle la palabra ahora a Silvia Freund del Salvador, que es una comunidad muy pequeñita. A ver cuál es la visión de una comunidad tan pequeña en este tema de lo judío en nuestras instituciones. Silvia, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Anabela, y aún más difícil para mí poder hablar después de lo que me precede. Solamente quiero darles un pequeño background para entender la perspectiva desde donde estamos viendo. Describo a nuestra pequeñísima comunidad de El Salvador de apenas como 130 miembros, donde tenemos un Beit Knesset, así como bien Sergio dijo, que porque es nuestro centro de Beit Tfilah, de Beit Sefer, de todo lo que se ha mencionado, todo lo que ocurre en nuestra comunidad ocurre en el centro que es la sinagoga. Y entonces, para seguir con nuestra visión de que por qué seguir con los judíos, pues bien, éramos judíos antes de la pandemia, seguimos siendo judíos durante la pandemia y esperamos seguir siendo judíos esta pandemia, porque el legado que nos han heredado nuestros padres y nuestros abuelos, que se los debemos pasar a nuestros hijos para que ellos también, como bien dijo Sergio, hagan su propio judaísmo, su realidad judía. Y lo que sí hemos percibido en nuestra pequeña comunidad es que como que se ha reforzado esa identidad judía, que si bien como que muy humanamente cuando tenemos todo a la disposición, no muchas veces optamos por llegar hacia en el momento que se nos ve que se nos dificulta o se nos imposibilita tener el acceso, es cuando más necesidad tenemos de esto. Y eso es precisamente nuestra experiencia con esto de la pandemia. Nos volcamos todos inmediatamente a hacer más, aún más comunidad, a comunicarnos más de la manera virtual. Y a lo mejor es el hecho de que hemos vivido en exilio por 2000 años y comunicarnos entre todas las comunidades a pesar de las diferentes ciudades y diferentes países, diferentes idiomas. No es cosa pequeña, cosa menor el hecho de que de la noche a la mañana todas las comunidades judías del mundo inmediatamente nos comunicamos vía Zoom, vía virtual,
para continuar con los rezos, continuar con la educación, porque eso es, y continuar con la unidad de comunidad. No es menor cosa. ¿Y cómo lo vamos a seguir haciendo? Lo vamos a seguir haciendo de esta manera virtual, que para nosotros como comunidad pequeña en El Salvador, con nuestras propias realidades y problemas que tenemos siendo tan pequeños, se nos ha democratizado la pertenencia judía. O sea, finalmente tenemos acceso a tantas otras ofertas judías que hay en toda Latinoamérica y en todo. Puede que suena muy cliché, pero es así. No nos preguntan de qué comunidad eres, uy, ¿quién es tu papá? ¿De dónde? O sea, no, está totalmente democratizado el acceso a poder participar de esta y ser parte de esta comunidad global que es el judaísmo, y eso es, ojalá que eso esté aquí para quedarse. Y el concepto ese de Kol Israel Averim Zelazé no solamente es de que yo tengo que velar por el bienestar del judío que está a la par mío, sino que las comunidades tenemos que velar por todas las que están en todas partes del mundo para continuar con este legado que se nos ha dado de continuar con este judaísmo, ¿verdad? Y una cosa importantísima para nosotros en la cuestión de resignificar, ¿qué tenemos que resignificar? Es, como bien les dije, nosotros tenemos como centro nuestra sinagoga. Pero pronto nos dimos cuenta que no podemos llegar a la sinagoga, pero este espacio fijo no deja de tener relevancia, pero lo importante también está en casa nuestra, así como bien nuestros sabios nos enseñaron que nuestra mesa es Shabbat, es un templo. Entonces nuestras casas hoy en día se han vuelto en templos y tienen esa santidad al poder practicar nuestro judaísmo desde la casa. Queremos mucho regresar a nuestra sinagoga, pero nuestra casa también se ha vuelto como que un templo y tiene esa santidad donde hemos estado estudiando, rezando y estamos unidos en comunidad. Y para finalizar, lo que es muy vigente, lo que tenemos que mantener es esta idea de la unión del pueblo judío, la unión en comunidad. Lo vivimos claramente nosotros en dos instancias: el momento que no podíamos celebrar Pesaj en comunidad. Hubiera sido muchísimo más fácil decir, pues estamos en pandemia, no podemos hacer, inclusive nosotros ni siquiera teníamos matzá, sino hasta como que 2 días antes para Pesaj, inmediatamente todos nos volcamos, ¿cómo vamos a hacer matzá? Practicamos cómo hacer matzá porque era imperativo celebrar Pesaj, y lo celebramos todos desde nuestras casas, como muchos de ustedes también lo hicieron. Y también tuvimos la oportunidad, pues, de acompañar a una familia en Shiva. 7 días que rezamos por acompañando a esa familia en Shiva, que le hicimos virtual, en donde familiares de otros países se unieron, amigos de otros países se unieron, y esa es lo que hay que mantener, la esencia de lo que es ser comunidad, de ser familia, y extenderlo, o sea, que no sea lo físico que nos ponga estas barreras, porque ya no hay barreras, ya tenemos el futuro aquí presente. Y no sé cómo estoy con el tiempo, pero termino con eso, Anabela. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muy emocionante tu testimonio, de verdad que sí. Una belleza, de verdad que sí. Una comunidad pequeña que son para mí héroes, de verdad. Lo que ustedes hacen es totalmente inspirador. Gracias, Anabela. Le quiero dar ahora la palabra al rabino Fabián Skornik, que viene de una institución con un modelo de sinagoga dentro de un centro comunitario, lo que es una sociodeportiva con sinagoga, que nos dé su testimonio de cómo él ve este tema, este importante tema. Gracias, Anabela. Creo que somos algo raro, un espécimen distinto. Y querría aportar desde lo mío a este encuentro, a este espacio, con la idea de Mikdash Meat. Cuando nuestro pueblo se consolidó y se unió en la tierra de Israel, generó un espacio concentrado de santidad y de rezo, el Templo de Jerusalén. Más allá de que hubo experiencias en paralelo y pequeñas, había una centralidad que dominaba nuestra existencia. Y ese modelo duró, con una interrupción en el medio, casi 1000 años, un poco menos. Cuando fue destruido por segunda vez el templo, el desafío fue, ¿qué hacemos a partir de ahora
y quizás la respuesta fue la que Rabbi Yohanan Ben Zakkai lideró, y que tuvo que ver con la construcción de pequeños espacios sagrados, pequeños santuarios. Y a partir de allí, la vida judía pudo desarrollarse y continuar, porque cada grupo de judíos que estaba en algún lugar del mundo tenía eso como eje que lo nucleaba y alrededor del cual podía desarrollar su vida. 2000 años después, un poquito menos de aquel momento, somos nosotros los responsables de mantener estos pequeños santuarios. Y cada uno de nosotros, en su estilo, a su forma y con su cultura, construye, mantiene, sostiene y trata de acercar a gente a su pequeño santuario. ¿Y qué es lo que lo va a seguir haciendo que sea kadosh, sagrado? Por supuesto que no hay ninguna mirada uniforme y nadie tiene el judeómetro para determinar cuán judío o no es un lugar, sino que creo que la autenticidad va a estar dada porque seamos fieles al legado que recibimos, que no es sostener y mantener lo mismo que nos dieron, sino que es recibir para resignificar. Es enfrentarnos al legado de los textos y las tradiciones con la interpretación que tiene que surgir de nuestra vida real cotidiana a la cual tenemos que darle también respuesta. El judaísmo nunca fue una pieza de museo, sino se estaría en el Museo Británico para ir a visitar junto con las ruinas de otras civilizaciones, porque logró ese juego interpretativo y adaptativo a cada situación, pero siempre teniendo por un lado la realidad o el contexto que te rodea y por otro lado los textos, las fuentes y los valores judíos. Si perdemos una de las dos, el judaísmo no tiene continuidad. Si nos quedamos con una sola, vamos a perder lo más importante que tenemos. El desafío es mantener ambas tan vivas y dinámicas como nos permita nuestra creatividad y nuestra pasión. Y es ahí donde los quiero invitar a pensar en por qué esta necesidad de un Mikdash Me'at o de un Beit HaMikdash, y es que solos no podemos ser judíos. No hay judaísmo en soledad, en aislamiento. Y esa vida judía tiene que tener el encuentro con el otro y tiene que tener la riqueza de esa interacción. Y por supuesto que el primer encuentro y fundamental para mantener nuestra jota, nuestro judaísmo en nuestra vida, es la mishpajá. Pero por supuesto que la mishpajá es esencial, pero de vuelta no es suficiente. Y por eso es que crear una mishpajá más grande que nos junte y nos organice a todos es nuestra tarea, la tarea sagrada que todos nosotros tenemos por delante. Y es súper importante que la nutramos con valores, con contenido, con texto, con interpretación, con mensaje, con todo lo que sea positivo para enriquecer nuestras vidas, pero también entendiendo algo, qué es lo que nos va a hacer a todos seguir siendo parte de un movimiento como el que formamos aquí. Hay una discusión muy extraña en el Talmud, entre muchas otras, y se pregunta si un hombre tuviera dos cabezas, parece que ya había siameses en algún momento de la historia, y tiene que ponerse los tefilim. ¿Se ponen los tefilim de la cabeza en una sola de las cabezas o en las dos? Una pregunta súper importante para hoy en día, para la gente, para los jóvenes, hay que explicarles mucho esto, que están preocupados con esto, seguro. Entonces la respuesta es muy interesante. Dice que tenés que poner un poco de agua caliente en una de las dos cabezas. Si solo se queja y grita una cabeza, es un solo ser y tiene que ponerse, son dos seres y tiene que ponerse en las dos cabezas. Ahora, si vos tirás agua caliente en una cabeza y la otra también se queja, es un solo ser. Y hay que ponerse un solo juego de tefilim. ¿Qué nos va a mantener a todos judíos unidos? Es que cuando alguno de las otras instituciones que nos rodean se queje, llore o sufra, nos duela a nosotros también. La única manera de entender que somos parte de algo que nos trasciende es empatía con lo que le pasa al otro. Y el otro no es solamente el de mi mishpajá, el otro no es solamente el de mi centro comunitario, el de mi congregación, el otro también es el del pueblo al cual pertenezco. Y mientras sigamos sufriendo, llorando y alegrándonos y riéndonos por lo que nos pasa a nosotros y a los que están cerca,
vamos a seguir conformando este maravilloso pueblo plural, diverso, distinto, que tiene en común la necesidad de mantener centros sagrados para alimentar nuestra vida. Gracias por darme la oportunidad de transmitir esto. Hermoso, hermoso, Fabián. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que testimonios muy emocionantes y nos da cuenta de lo importante que es estar todos juntos y de las cosas buenas que ha traído estos descubrimientos de usar la tecnología para seguir siendo comunidad y para seguir todos construyendo lo que es esta comunidad. Y quisiera, para ir cerrando, darle la palabra a nuestro speaker de hoy, el rabino Sergio Bergman, para sus closing remarks, para su cierre, sus palabras de cierre, después de haber escuchado el testimonio de 3 instituciones, 3 comunidades, 3 visiones, un solo corazón. Y con él cerramos y les voy a dar algunas ideas de qué va a pasar en la próxima reunión, que es el próximo jueves. Adelante, Sergio. Gracias, Anabela. No, solamente creo que esta disposición de estar todos no en la misma página, sino en la misma pantalla, que es los textos que ahora utilizamos, nos permiten justamente reconocer la posibilidad del intercambio simétrico y fructífero de lo que de alguna manera es como si fuera una yeshivá, ¿no? En el sentido más amplio del término, que es estar todos sentados alrededor de una conversación simétrica y que nos permite aprender, reflexionar y pensar acerca de ese futuro que ya vino y que nosotros debemos liderar. Así que yo estoy solamente agradecido en la posibilidad de compartir, deseándoles a todos y a cada uno de ustedes que estén sanos y salvos, que no pierdan sus fuerzas, y mantengamos nuestro temple y nuestra esperanza en que seremos capaces, no solamente ante el nuevo desafío del futuro que ya vino, sino de lo que haremos con él, nos encuentre comprometidos con este judaísmo multidimensional, interdisciplinario e intergeneracional que proponen nuestros centros comunitarios judíos. Muchísimas gracias. Desde las pantallas te aplaudimos y a todos nuestros compañeros que compartieron con nosotros este momento tan bonito de ideas y de filosofía judía. Próxima semana tendremos una sesión muy, muy especial. Va a estar con nosotros el señor Zach Botner, que es el director ejecutivo del JCC de Palo Alto, California, y él va a decir cómo será el centro comunitario según su visión en el futuro, lo que llamamos el 3.0. Él es un gran líder que tiene ideas muy revolucionarias y va a compartir con nosotros muchas cosas que se están haciendo en este momento. Eso va a ser en inglés con traducción simultánea al español y al portugués. Después les vamos a explicar en la próxima semana de qué manera se van a conectar a esa manera. Seguidamente, en esa misma sesión, vamos a escuchar testimonios de jóvenes, que nosotros hicimos un video con testimonios de jóvenes de varios países, de 9 países, donde ellos les dicen a los líderes qué es lo que ellos esperan de sus comunidades y sus centros comunitarios. Y Diego Goldman, que es un líder de un proyecto que se llama Lazos, que va a compartir con nosotros qué es lo que los jóvenes quieren de las instituciones comunitarias y de sus comunidades, y qué es lo que los atrae a los jóvenes para seguir siendo parte de la comunidad. Y los jóvenes también varios jóvenes van a estar respondiendo preguntas y compartiendo sus visiones de futuro. Con esto entonces cerramos y abro micrófonos para que todos nos podamos saludar. Y le doy muchísimas gracias al rabino Bergman, porque realmente fue muy generoso en todo momento y te agradecemos de verdad muchísimo por todo tu sabiduría, por tu trabajo, por los judíos en general y por Argentina en particular. Y con eso nos despedimos. Tienen sus micrófonos abiertos si se quieren saludar. Y hasta el próximo jueves. Gracias, gracias a todos. Saludos a todos, gracias, gracias. Saludos a todos. Nos vemos. A todos. Gracias, saludos. Saludos para todos. Gracias por todo, un abrazo de Córdoba. Gracias. Saludos a todos. Hasta el próximo jueves. Al próximo jueves. Saludos.